Padre, te bendecimos en el nombre de Jesús. Te damos gracias por nuestro regreso y te damos gracias por ver la alegría de la iglesia por tu presencia. Te damos gracias, Dios, por ver cómo tú has bendecido a la iglesia mientras nosotros no estuvimos. Y Dios, gracias porque no necesitamos estar para que tú bendigas a tu pueblo, porque tú bendices por tu gracia y por tu misericordia y por tu amor. Ayúdanos, Dios, en esta hora para meditar sobre tu palabra y danos de la unción y de la conducción de tu Espíritu en el nombre de Jesús. Amén. Vamos a la escritura, por favor, Hechos capítulo 9, y vamos a ver los llamamientos del Espíritu en la vida de Saulo. Pongan un separador ahí en su Hechos capítulo 9, y antes de ir a como introducción, citaremos Hebreos capítulo 1 y versículo 1 y versículo 2, donde dice la Escritura que Dios, habiendo hablado en otro tiempo a los padres por los profetas, ahora nos ha hablado por el Hijo. Dios, habiendo hablado muchas veces y en muchas maneras en otro tiempo a los padres por los profetas, en estos postreros días nos ha hablado por el Hijo, al cual constituyó heredero de todo, por el cual asimismo hizo el universo. Ahora nos ha hablado por el Hijo. Una de las cosas entre otras, que mi corazón fue impactado al estar en esos diferentes lugares que Dios nos permitió, como dije, fue ver cómo las iglesias están un poco carentes de visión en cuanto a dedicación y en cuanto a santidad. De estar viendo a iglesias que tienen la costumbre, iglesias tradicionales, iglesias denominacionales, que tienen la costumbre de celebrar todas las festividades de fin de año, que estamos buscando que Dios nos ayude a dejar. Y estamos buscando que Dios nos ayude a dejar porque Él está queriendo hacer una separación en su pueblo. Dios quiere un pueblo especial. Dios quiere un pueblo separado. Dios quiere un pueblo sobre todos los pueblos de la tierra. Hermanos, yo decía anteriormente que se me arrugó el corazón al ver lugares muy grandes, con terrenos muy grandes, con jardines muy bonitos y llenos de calabazas. Y llenos de calabazas porque estaban por celebrar el Halloween. Y Halloween solamente es adoración a Satanás, adoración a las brujas, adoración a cuanta basura de esta se puede aplicar. Y saben, cuando estaba pasando y viendo algunos de estos lugares así, Dios constriñó mi corazón. Y lo hizo haciéndome entender y amándome y hablándome de una manera personal, que Él quiere un pueblo separado. Quiere un pueblo que no tenga ninguna relación con las costumbres de los pueblos de la tierra. Que quiere un pueblo que solamente mire a Él y que no esté desperdiciando su tiempo en ver lo que pasa a su alrededor y en ocuparse de las costumbres o de las tradiciones. Y muchísimo menos se ocupe de dar adoración a Satanás. Algunas veces se puede pensar y en las escuelas podrán decirte los maestros, es que no es eso, es que son nuestras costumbres, y es que son las costumbres prehispánicas, y es que son las partes culturales de nuestra nación. ¿Sabe? Muchas de las partes tradicionales y culturales de nuestra nación son adoración a Satanás. La fiesta de noviembre son adoración a los muertos, es adoración a la muerte, es adoración a Satanás. Y estamos llamados a ser adoradores que adoren a su Dios en espíritu y en verdad. Estamos siendo llamados a ser adoradores que no estén mirando las cosas, a ser adoradores que estén concentrados solo en su Dios. Y Dios está trayendo y Dios está juntando a su pueblo. Dios está edificando a su pueblo con una nueva visión, la de mirarle a Él, la de adorar a Él, la de glorificar a Él. En estos días también estuvimos viendo cómo gente está preparándose para otras festividades que vienen. Todavía faltan 2/24 en esa nación. Y a nosotros nos faltan pues algunas otras fechas. Fechas de esas muy bonitas, de esas muy tiernas, de esas de mucha comunión en la familia, de esas fiestas bonitas que Dios aborrece. De esas fiestas de las cuales Dios quiere que salgamos. Oh, hermano, date cuenta, el llamado es personal. El llamado es a la iglesia, pero también es personal.
Dios quiere hacer separación. Hechos capítulo 9. Dice la escritura de Saulo de Tarso: y Saulo, de respirando aún amenazas y muerte contra los discípulos del Señor, vino al príncipe de los sacerdotes y demandó de él letras para Damasco, a las sinagogas, para que, si hallase algunos hombres o mujeres de esta secta, los trajese presos a Jerusalén. Y yendo por el camino, aconteció que, llegando cerca de Damasco, súbitamente le cercó un resplandor de luz del cielo. Cayendo en tierra, oyó una voz que le decía: Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Y él dijo: ¿qué quieres? Él dijo: ¿quién eres, Señor? Y él le dijo: yo soy Jesús, a quien tú persigues. Dura cosa te es dar coces contra el aguijón. Él, temblando y temeroso, dijo: Señor, ¿qué quieres que haga? Y el Señor le dice: levántate y entra en la ciudad, y se te dirá lo que te conviene hacer. Y los hombres que iban con Saulo se pararon atónitos, oyendo a la verdad la voz, mas no viendo a nadie. ¿Qué es lo que Dios quiere hacer? Lo que Dios quiere hacer, es venir y tener un encuentro con nosotros, tal encuentro que nos baje de la posición en la que estemos. Tal vez somos muy buenos religiosos, tal vez somos muy buenos conocedores de las costumbres, tal vez somos muy buenos en algo. Muy seguramente, siendo Saulo de Tarso un hombre muy conocedor de las religiones, de la religión de su pueblo, muy seguramente él estaba buscando servir a su Dios de esa manera. ¿Cuántas veces queremos servir a Dios de una manera que no le agrada a Dios? ¿Cuánto tiempo hemos buscado hacer las cosas de Dios a nuestra manera, con nuestros recursos, con nuestras ayudas? ¿Cuántas veces hemos cometido errores de venir y querer hacer lo que es de Dios y lo que solo a Dios corresponde hacer? Saulo estaba sirviendo a su nación, él era un celoso servidor de su nación. Y una de las cosas en las cuales, o a través de las cuales servía a su nación, era matando cristianos. Oye, si él sabía, si él conocía por qué estaba haciendo eso, porque esa era la manera de que él servía a Dios. Oye, pero ¿quién puede servir a Dios matando gente? Alguien que no tiene la correcta visión de Dios. ¿Quién puede servir a Dios persiguiendo a la iglesia? Alguien que tiene sus propios intereses. Dios quiere que vengamos a servir, amados hermanos, a su manera. Si tocas un instrumento, si cantas, si vienes a limpiar el lugar, si vienes a hacer algún trabajo técnico, Dios quiere que lo hagamos a su manera. Si vienes a cantar, si vienes a dirigir, si vienes a predicar, si vienes a testificar, Dios quiere que lo hagamos a su manera. Cuando Saulo estaba caminando y estaba haciendo las cosas como él pensaba que eran correctas, Dios tuvo que frenarlo para decirle: de alguna manera no es esta la manera en la que tú me vas a servir. Y Dios se planta delante de nosotros. Nosotros vamos en una, inercia, muy metidos en lo que estamos haciendo, aún creyendo que estamos sirviendo a Dios, pero no estamos en la posición correcta. Y Dios tiene que ponerse enfrente y debe haber un colapso, debe haber un encuentro. Y Saulo estaba allí. Él chocó, hermano, no chocó contra una locomotora. Debo decirles, ahora me dio mucho gusto algo, vi trenes. Aquí ya no se ven trenes. Algunos se ven de carga con 3 o 4 carritos o 10 carritos. Ay, hermanos, 50, 55, 70. Vi un tren como de 80 carros más o menos. Hermano, lo disfruté. Así Dios nos permitió disfrutar cosas de esas. Muy bien. ¿Qué hubiera pasado si yo me pongo enfrente de ese trenecito, de ese convoy, con esos tantos carros que va jalando? Me hubiera atropellado, ¿verdad? Yo les aseguro que me hubiera hecho menos daño que lo que le pasó a Saulo de Tarso. Muchísimo menos daño. Él fue tirado, él fue sacudido, él fue en el sacudir y en el movimiento tuvieron que salir muchas cosas. Porque cuando tenemos muchas cosas de él que no le agradaban a Dios, porque cuando tenemos un encuentro con nuestro Dios, cosas deben salir de nuestra vida. ¿Y por qué estoy pensando que me hace menos daño chocar contra una locomotora? Pues porque con la locomotora me muero y listo, ya no pasa nada. Pero con Dios no te mueres, con Dios tienes que seguir caminando, pero de manera diferente. Eso es lo glorioso.
Y estando Saulo de Tarso allí, en esa situación, dice la Escritura que, versos 3 y 4, que le cercó un resplandor del cielo. Y por razón y por la fuerza de ese resplandor, cayó a la tierra. Atención, no se cayó del caballo. La Biblia no dice que se cayó del caballo. Yo he escuchado muchas veces predicaciones que dicen que se cayó del caballo. ¿Dónde está el caballo? Solo cayó. Solo cayó. Y cayó abatido por el poder de la presencia de Dios. Si se hubiera caído del caballo y el caballo le baila sobre de él, se hubiera levantado y se hubiera sacudido sin ningún problema. Pero cayó abatido por la presencia de Dios. Y cuando la presencia de Dios viene, necesariamente seremos llevados a tierra para ser transformados. Y no podemos solamente sacudirnos y decirnos, ay, que venga otra. Tenemos que clamar porque venga el mismo Señor que nos tiró a levantarnos y a fortalecernos. Atención. Algunas veces estamos pasando por tratos personales y pensamos que ya no podemos. Dios todavía puede. Dios todavía puede tirarte y levantarte. Y Saulo de Tarso está tirado allí y de repente no sabe qué es lo que le pasa y escucha una voz que le está diciendo un reclamo. Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Mire, Saulo no sabía a quién perseguía. No sabía con quién se iba a enfrentar. Él pensaba que persiguiendo a los de esta secta ya iba a acabar el asunto. Y él pensaba que en medida que más mataba, pues menos problemas había. Ah, hermano. Pero en el mundo el problema no son los cristianos. En el mundo el problema es el Señor Jesucristo. Y el Señor Jesucristo quiere venir y tener encuentro con los que son del mundo y con los que son cristianos. ¿Por qué? Porque quiere sacudirnos. Y yo dije antes, allá la nación se está preparando para festividades. Y la pregunta que yo hice antes es, ¿para qué estamos preparando nosotros? ¿Para qué nos estamos preparando? Dios quiere un pueblo separado, hermanos. Mira, yo no me estoy preparando para nada. Yo no celebro Navidad, ni celebro el Día de Acción de Gracias, pero no me caería muy bien un pavo. Y un pavo relleno. Y quiero decirte, todo lo que pasa es pura mentira. Y yo me acordé de algo hacia el final del mensaje anterior. La Navidad y todos esos rollos de fin de año son puras mentiras. Hasta el pavo es mentira. Porque no es pavo, les decía a los hermanos hace rato, es guajolote. Y yo no sé, miren, ya ustedes véanme la cara, ya saben cómo soy. Yo no sé si en inglés guajolote se dice pavo. Yo creo que ellos así lo dicen porque pues, los pavos vienen de allá, pero aquí son guajolotes. Y son re feos y tienen un moco así grandote. ¿Quieres que te diga por qué tiene ese moco grandote? Por el llanto que tienen de los que están festejando la Navidad. Sabemos que hay muchos hermanos en la iglesia que todavía no han pasado un fin de año. Queremos decirles, les amamos, pero en esta iglesia enseñamos a no celebrar ese tipo de fiestas, porque son fiestas paganas, fiestas en las cuales se habla, se adora a Satanás, a nadie más. Y que Dios quiere tener un encuentro con ustedes y que quiere sacudir sus vidas para sacar esas cosas de su corazón. Señor Jesús tiró a Saulo de Tarso y mientras estaba hablando, mientras estaba él tirado, el Señor Jesús le dijo, yo soy Jesús a quien tú persigues. La gente piensa que festejando la Navidad, la gente piensa que haciendo esas cosas se está celebrando y adorando al niño Dios. Mire qué tierno. ¿No estamos suficientemente grandes para darnos cuenta que todo eso es puro rollo de parte de Satanás? Y que no necesitamos festejar absolutamente nada. Él es el Señor de la gloria. Él es el Señor de señores. Y Dios quiere tener un encuentro con nosotros para sacudirnos todas esas cosas. Yo soy Jesús. El llamamiento que tenemos es a salir del mundo, a salir de las costumbres, a salir de los sistemas, a salir de las tradiciones que son del mundo. Porque esto
está distrayendo al pueblo de Dios, porque esto le está quitando la visión al pueblo de Dios. No queremos obligarte, queremos animarte. No queremos presionarte, queremos decirte, cuando no lo hagas, Dios te va a bendecir. Tampoco te estamos condenando. Si esta vez decides que no puedes, el resto del año puedes seguir, y la siguiente ocasión Dios ya te dio gracia para salir de esas cosas, para liberarte de esas cosas. Ezequiel capítulo 43 y el verso 2. Quise ver este texto por la figura que tiene. Ezequiel 43, 2. Por tener una idea, a ver, llevóme luego a la puerta, verso 1, a la puerta que mira hacia el oriente. Y he aquí que la gloria de Dios de Israel, que venía hacia el oriente, y su sonido era como el sonido de muchas aguas, y la tierra resplandecía a causa de su gloria. ¿Se acuerdan que cuando Saulo fue derribado, había un resplandor? La gloria de Dios brilla. Y la gloria de Dios lo que va a hacer es disipar las tinieblas que el enemigo ha puesto sobre nosotros. Es traer luz sobre aquella cosa en la cual el enemigo ha querido engañarnos día tras día, año tras año. Pero la luz que resplandece, que viene de parte de Dios, quiere traer la verdad, quiere traer su claridad. Ahí está Saulo de Tarso, todo sorprendido, no sabiendo qué cosa pasa, y escuchando una voz como un sonido de estruendo de muchas aguas. Yo estaba diciendo a los hermanos anteriormente, estuve en un lugar, bueno, en estos lugares que Dios me permitió estar, viendo un río enorme que cruza varios estados, ancho, caudaloso, navegable, y vi una caída de agua, y me hablaron también de cuando se abren las válvulas de la presa, y yo supongo la fuerza que debe llevar esa corriente. Y dije antes, ni el ruido que hace toda esa presión pudiera dar una idea de lo que este texto está diciendo. La gloria de Dios, como el ruido, como el sonido de las muchas aguas. Esa gloria de Dios se había manifestado en ese momento y había con tal fuerza derribado a Saulo de Tarso para hablar con él. Esa misma gloria de Dios, esa misma fuerza, esa misma presencia quiere venir y tirar a nosotros, cada uno, para sacudirnos de donde estamos, para tirarnos de nuestra posición. ¿De qué? ¿De religiosidad? ¿O de costumbrismo? ¿O de necedad? ¿O de autosuficiencia? ¿O de sobreestima? Él quiere llegar y quiere dejarnos débiles, dejarnos sin fuerza, dejarnos sin vista, y solamente dejarnos el oído para escuchar finalmente lo que Él quiera decirnos. Mateo, en el capítulo 17 y el verso 5. Esa voz que es la voz de poder, que es la voz de Dios, esa voz que es la de muchas aguas, que parece de muchas aguas, dice otra vez, estando aún él hablando, aquí una nube de luz que los cubrió, y aquí una voz de la nube que dijo: este es mi Hijo amado, en el cual tomo contentamiento. Y te estoy diciendo, nos deja oído, la última expresión de este verso dice: a él oído. Hermanos, qué cosa tan gloriosa escuchar el testimonio de Dios sobre su Hijo, su amado Hijo, diciendo: este es mi Hijo amado, en el que tomo todo contentamiento, por el cual estoy feliz. Anhelamos un testimonio así. Esta es mi iglesia amada, en la que tomo todo contentamiento.
Esta es mi iglesia amada, mi iglesia local, mi iglesia universal amada, en la que tomo todo contentamiento. ¿Por qué? Porque ese hijo del cual él estaba testificando era un hijo maduro, apartado, que no miraba las cosas del mundo para tomarlas para sí. Porque estoy pensando que debemos escuchar una voz que diga: esta es mi iglesia amada. Porque quiera Dios en su gracia que seamos una iglesia madura, que tengamos oídos para oír lo que Dios quiere decirnos, para que tengamos oídos para escuchar aquello a través de lo cual Dios quiere dirigirnos por sus caminos. Esa es la voz que Saulo estaba escuchando. Ahora pues, la voz del Hijo de Dios, la voz de Dios mismo diciendo: yo soy Jesús, a quien tú persigues. ¿Cuál es la implicación allí? Ya no me persigas. Esa sería la implicación. Ya no vengas detrás de mí, Saulo. Ahora ven conmigo. Ya no vengas atrás. Ahora ve junto a mí. Dios está haciéndonos un llamado para que no caminemos lejos de Él, para que no caminemos de manera paralela a Él, para que caminemos pegados a Él. Oh sí, hermanos, bendito el Señor Jesucristo. Pero para eso lo que Dios tiene que hacer en muchos de nosotros es darnos unos buenos golpes y tirarnos al piso, envolvernos en su luz, dejar nuestros oídos atentos, cerrar nuestros ojos y dejarnos que escuchemos su voz. Siempre que escuches la voz de Dios, vas a escuchar cosas gratas. ¿Estás de acuerdo? Así se trate de tratos, así se trate de disciplinas, de lo que se trate. Escuchar la voz de Dios es de lo más grato que tú y yo podemos escuchar. Escuchar la voz de Dios, hermano, nos va a llevar a conservarnos la vida. Textualmente. En un momento en el cual yo tomé una decisión, o estaba tomando una decisión equivocada, y estaba yendo detrás de un hombre, alguna vez testifiqué de esto, que acababa de asaltarnos en el camión, y que yo quise tomar, ya saben, mi naturaleza y golpearlo con mi naturaleza. Escuché la voz de Dios que me dijo: no. Y te estoy diciendo la voz de Dios. Cuando escuchas la voz de Dios te preserva la vida física y la vida espiritual. Y tal vez aquella cosa que vas a hacer, tú sabes hacerla, tienes capacidad, tienes conocimientos, tienes habilidad, tienes recursos, pero aún eso, aún aquello que tú puedes dominar, es en lo cual Dios quiere pararte y decirte: yo soy Jesús. Es el Señor Jesús revelándose en su nombre salvador. Yo soy Jesús, el que puede salvarte. Soy Jesús el que puede guardarte. Saulo, estaba escuchando una voz que jamás antes escuchó. Y estaba escuchando la promesa de vida más maravillosa, solamente al recibir un nombre: yo soy Jesús. Verso 5 de Hechos 9. El siguiente llamamiento que tenemos es, la parte anterior terminó: ¿por qué me persigues? El siguiente texto dice: yo soy Jesús, a quien tú persigues. ¿Quién eres, Señor? Siempre que tú y yo venimos delante de Dios, y siempre que hablamos a Él, siempre que venimos a orar, Él tiene respuestas para nosotros. La necesidad de hablar con Dios debe ser algo que se ha establecido en nuestra vida personal. Él le preguntó: ¿quién eres, Señor? Y el Señor le dijo: yo soy Jesús, a quien tú persigues. Es claro que él no conocía al Señor Jesús. Y el llamado a la responsabilidad que tenemos en este tiempo es: conozcamos a Jesús. No conozcamos las religiones, no conozcamos las conductas, no conozcamos las costumbres, conozcamos a Jesús. Muchos pueden ostentar sus títulos de bachilleres en teología, que obtuvieron en escuelas bíblicas, y podemos ver licenciados en teología, y podemos ver doctores en teología, doctores en divinidades.
¿Y saben qué? A mí me gusta mucho pensar en eso. Algunos van a un seminario y tienen un doctorado en divinidades. Y estos se llaman DDT. Esa es la abreviatura. Doctorados en divinidades teológicas. Por ahí así va el rollo. Pero ¿saben lo que pasa? Ese DDT, ese nombramiento los mantiene muertos. Como el químico ese a los insectos. Ellos saben mucho porque les enseñaron mucho en la escuela teológica. Pero algunos de ellos, de veras hermanos, y es causa de hilaridad lo que les voy a decir, algunos no conocen a Jesucristo como su Salvador personal. Hemos visto pastores titulados por una escuela bíblica que no han aceptado a Jesús como su Salvador. Hemos visto pastores que en lugar de buscar enseñar de Dios, enseñan comunismo. ¿Cuál es tu y mi responsabilidad? Conocer a Jesús. Y no importa si pasaste, más bien, no importa si no pasaste por una escuela teológica. Lo que tú tienes que hacer es conocer al Señor. Y saben que gracias a Dios que ni el hermano Gabriel, ni el hermano Tito, ni los hermanos que nos ministran son DDTs, porque nos tendrían fumigados. Pero no necesitaron ir a un lugar de esos para tener la vida de Dios en ellos y el mensaje de Dios para compartirnos. ¿Qué les parece? ¿Saben qué fue lo que les pasó a ellos? Lo mismo que a Saulo de Tarso. Tuvieron un encuentro con su Dios y escucharon una vez que su Dios les dijo: yo soy Jesús. La responsabilidad es, vengamos a conocer a nuestro Dios. Hechos capítulo 3 y versículos 1 al 5, por favor. Hechos 3. Y Pedro y Juan subían juntos al templo a la hora de oración, la de nona. Y había un hombre que era cojo desde el vientre de su madre. Era traído, al cual ponían cada día a la puerta del templo que se llama La Hermosa, para que pidiese limosna de los que entraban al templo. Como vio a Pedro y a Juan que iban a entrar en el templo, rogaba que le diesen limosna. Y Pedro, con Juan, fijando los ojos en él, le dijo: mira a nosotros. Entonces él estuvo atento a ellos, esperando recibir de ellos algo. Y ellos, Pedro dijo: no tengo plata ni oro, mas lo que tengo te doy. En el nombre de Jesucristo de Nazaret, levántate y anda. ¿Quién es el Jesucristo de Nazaret? ¿Quién es Jesús que se estaba revelando a Pablo en ese momento? Atención, no es el que da limosnas. No es el que tú puedes venir y decirle: ay, Diosito lindo, mira. No, por favor. Es un Dios maduro al que puedes venir y hablarle por su nombre y pedirle lo que tú necesitas y pedirle que Él se revele a ti. Este texto está diciendo: no tenemos nada, pero lo que tenemos te damos. ¿Qué es lo que tenían en ese momento ellos? A Jesucristo. Y eso fue lo que le dieron a ese hombre. En el nombre de Jesucristo, levántate y anda. Saulo estaba tirado. Yo soy Jesús, le dijo la voz, a quien tú persigues. Y esa misma voz y ese mismo poder que había tirado a Saulo estaba dispuesta a levantarlo con poder y con una naturaleza diferente. Ese hombre del templo de la Hermosa estaba tirado, él estaba pidiendo limosna y él no recibió limosna. ¿Qué creen que recibió? Recibió la vida eterna y recibió la sanidad, por lo que el texto nos muestra. Saulo estaba tirado y él necesitaba muchas cosas. Necesitaba orden en su mente, había una confusión tremenda, había muchas cosas. ¿Qué me está pasando? ¿Qué está sucediendo? ¿Quién me está hablando? Y una bola de cosas allí. Pero cuando él escucha: yo soy Jesús, seguramente pasó lo que a muchos de nosotros. Cuando te predicaron el Señor, ¿no te dijeron: Jesús te ama? Y en tu vida había mucha confusión y había mucha cosa por ahí desubicada y había muchas cosas que te hacían pecar y que te hacían daño. Pero cuando te dijeron: Él es Jesús,
A mí se me pasó. Mi vida vino a paz cuando me dijeron: Jesús te ama y Jesús quiere salvarte. Oh, hermanos, qué cosa tan gloriosa. Yo sí lo experimenté. Y quiero decirte algo, me pasó lo mismo que a Saulo. Yo les voy a decir, por la vida que llevé y por la niñez y juventud y adolescencia que Dios me permitió tener, que saliera una lágrima de mis ojos era imposible. Recibí golpes físicos, recibí muchas cosas, jamás una lágrima salió de mis ojos, ni desde niño, hermanos. Y había quien me golpeaba para verme llorar y nunca lo logró. Pero vino uno, hermanos, ese no afloja los ojos solamente, quiere aflojar las vidas, quiere aflojar la voluntad, quiere aflojar nuestra necedad, quiere aflojar nuestro todo que le estorba a él. Saulo era así, era un hombre curtido, pero él estaba allí, confundido, preguntando: ¿quién eres? Y escucha la voz que le dice: yo soy el que quiere salvarte, soy Jesús. Jesús habla de salvación. A este hombre de la Hermosa que estaba tirado, qué milagro tan maravilloso le operó. Llamamiento que tenemos, segundo llamamiento, es adoptar la responsabilidad de conocer a nuestro Dios. Te preguntaría, no me contestes de bote pronto, ¿conoces a Jesús? ¿Cuánto conoces a Jesús? En medida que tú y yo conozcamos a Jesús, vamos a ser más victoriosos cada día. En medida que conozcamos más a Jesús, vamos a cometer menos errores. En medida que conozcamos más a Jesús, vamos a recibir más y más y más de su gracia. Verso 6 de Hechos 9 y la primera parte. Él, temblando y temeroso, dijo: Señor, ¿qué quieres que haga? Yo supongo que había toda esa confusión en la cabeza de Saulo. Y puede haber muchas cosas en la cabeza de Saulo, pero una cosa le interesa a él. Una vez que escuchó la identidad de la voz que le hablaba, una vez que recibió la paz que ese nombre da, ahora Dios, ¿qué quieres que yo haga? Y la cosa que él está recibiendo es que al conocer a ese Jesús, Pablo tiene un llamado a ministrar a su Señor. Primero a ministrarle a un sacerdocio ungido, a ir delante de él y ministrar adoración, y ministrar reconocimiento, y ministrar alabanza, y rendir su vida delante de él. Ya no en la misma situación en la que está en ese momento, ya no tirado porque la gloria de Dios le tiró, porque el Señor le derribó, sino ahora de una manera consciente, voluntaria y decidida, ir a decirle: aquí estoy, Señor, estoy adorándote, ¿qué quieres que yo haga? ¿Cuánta falta nos hace ir delante de Dios y tirarnos para decirle: Señor, ¿qué quieres que haga? ¿Dónde quieres que vaya? ¿Cómo quieres que haga? Yo te dije, por la gracia de Dios fui a algunos lugares, pero yo sé de un hombre que tiene la capacidad para hacer cosas, el que tiene la capacidad para decir: ve acá, ve allá, cuando le dé su regalada gana. Se llama Moisés Caballero y es el pastor de esta iglesia. Pero ese hombre, en lugar de decir: ve donde yo quiero que vayas, se pone a orar. Y para que yo fuera donde fui, hermanos, yo no sé cuánto tiempo el hermano Moisés oró. Y todavía hubo un viaje que parecía que no se iba a hacer. Y me dijo: Manolo, todavía no tengo respuesta, Dios no me ha dicho. Escuchar eso es una cosa gloriosa, porque Él puede hacerlo, puede mandarme, puede mandar a cualquiera de nosotros. Pero una cosa es mandar dependiendo de su capacidad y otra cosa es mandar buscando la gloria de Dios y buscando que la gloria de Dios se manifieste. Y me dice: ya te he tenido esperando durante algunos días, todavía no tengo respuesta de Dios. ¿Está bien, pastor? ¿Sabes algo? Cuando vas delante de Dios y le dices: ¿qué quieres que yo haga? Entonces tienes la cobertura de Dios. Y cuando yo estoy cerca del hermano Moisés y veo cómo está haciendo las cosas y veo cómo está buscando la dirección de Dios, no puedo menos que decirle: Dios, gracias por permitirme estar aquí y gracias por tener a este hombre.
de Dios como pastor mío. ¿Sabe por qué? Porque en eso está mi protección. Saulo estaba diciendo, quiero protección ahora, Dios. ¿Qué quieres que haga? ¿Cuántas veces tú has dicho a tu Dios, 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 ¿qué quieres que haga? Aquí estoy para hacer tu voluntad. En los momentos más difíciles de nuestro Dios, viendo al Señor Jesucristo allá en el huerto de Getsemaní, con un corazón dolido por todo lo que está pasando, con un corazón quebrantado por todo el pecado que hay, y sabiendo lo que le va a pasar, le está diciendo a su Padre Celestial, que las cosas pasen y que se haga tu voluntad y no la mía. ¿Cuánto? Tú y yo buscamos nuestra propia conveniencia, buscando hacer determinadas cosas que decimos a Dios agradan, pero buscando que nuestra vida no se vea afectada. Sí, pues. Muchas veces buscamos la cosa de Dios y tomamos solo una parte porque lo demás no nos conviene, porque lo demás afecta a nuestra vida y afecta de una manera que no queremos que sea afectada. Y condicionamos la bendición de Dios. Dios, hasta aquí voy a hacer y de aquí para adelante no, porque esto no me conviene. Porque si yo hago esto, entonces me van a decir que soy religioso, que soy cucaracha de iglesia y que cuántas cosas de esas. Entonces, aquí le paramos. Bueno, aquella mujer estaba sufriendo mucho. Sufriría el menosprecio de su nación. Ella estaba desposada, estaba comprometida y tenía una sentencia sobre de ella. Tenía que morir apedreada porque le falló a su prometido. Con todo y eso, ella dijo, aquí está tu sierva, hágase conforme tu voluntad. Muchas veces, vivir la vida cristiana te va a significar atentados en contra de tu vida. ¿Qué es lo que vas a hacer en ese momento? Hay una salida muy fácil. Pedro dijo, yo no soy, yo no lo conozco, yo no he estado con él. Él negó al Señor. Esa es la salida más fácil. Bueno, soy simpatizante de una iglesia. Yo conozco de alguien que dijo, testificó que era cristiano. Y después dijo que no es cierto que era cristiano, que la simpatizante era su esposa. Yo puedo verlo como un juicio de Dios. Perdió las elecciones. Eso es algo real en nuestro país. Perdió las elecciones a la presidencia. Yo creo que haber negado la fe le costó algo. Si ustedes se imaginan quién es, bueno, ya saben quién es. ¿Qué es lo que tú y yo vamos a hacer? Decir, la simpatizante es mi esposa, o los simpatizantes son mis hijos. ¿Qué es lo que vamos a decir? O yo tengo una familia, o conozco a algunos que van a una iglesia, pero yo no. Hermanos, Dios quiere tratar con nosotros. El versículo 6a, temblando y temeroso, dijo, ¿qué quieres que yo haga? Y dijimos la primera cosa que él tiene que hacer es conocer al Señor Jesús. Y él va a tener un trabajo bien bonito que hacer. Y su trabajo a partir de allí es hablar del Señor Jesucristo y jamás negarlo. Y Saulo de Tarso, tendría que saber cuántos problemas iba a tener solamente por haberle dicho, Señor, ¿qué quieres que haga? Siempre que vayas delante de Dios a decirle, Señor, quiero hacer tu voluntad, tienes que pensar bien lo que vas a decir. Porque de repente Dios nos va a meter en situaciones muy difíciles. La pregunta es, ¿estamos dispuestos a hacer la voluntad de Dios? ¿Estamos dispuestos a hacer la voluntad de Dios? ¿Testificar de Él? ¿Vivir una vida para Él? ¿Dejar de celebrar Navidad? No, eso no.
No, todo lo demás, pero eso no puedo, hermano. Hermano, Dios está llamándonos a ser completos. Él le dijo, ¿qué quieres que haga? Señor, aquí ya estoy. Estoy en tus manos, quiero hacer tu voluntad. Romanos 6:13 dice que ya no presentemos nuestros miembros al pecado por instrumentos de iniquidad. Antes presentaos a Dios como vivos de los muertos y vuestros miembros a Dios por instrumentos de justicia. Saulo de Tarso se iba a levantar de allí como un vivo de entre los muertos para presentar sus miembros por instrumentos de justicia al Dios vivo. Y lo que él perseguía antes, ahora él iba a ser parte de ello. Y él podía testificar. Más adelante lo vamos a ver. Pero, ¿qué situación? Llamados para que tener un trato primero con Dios, para ministrar a nuestro Dios. Y el cuarto, estamos en el versículo 6, dijimos, en el 6 de Hechos 9. Temblando y temeroso, dijo. Hermano, tenemos que entender algo. Un encuentro con Dios necesariamente debe llevarnos al reconocimiento con Dios y debemos tener temor de Dios. Dios quiere llamarnos a servirle, pero en medida que tengamos temor de Él, vamos a ser más capaces de servir a nuestro Dios. Dios quiere que vengamos y traigamos adoración delante de Él. La adoración delante de Él y nuestra vida delante de Él debe transcurrir en temor de Él, en conciencia de su presencia en nuestras vidas. ¿Te has dado cuenta por qué pecas? Porque o no conoces a Jesús o conociéndole no tienes temor de Él. Pareciera ser que no nos interesa. Saulo tuvo un encuentro y está siendo llamado a tener una vida de servicio a su Dios, una vida de adoración. El cuarto llamamiento lo encontramos en la segunda parte, la 6, la parte B. Levántate y entra en la ciudad y se te dirá lo que te conviene hacer. Llamamiento a vencer la tentación es, a una vez que fuiste llamado a la vida de Cristo Jesús, mantenerte en una vida de santidad. ¿Cuál es la actitud o la tentación en la que creo que Pablo pudiera caer aquí? Buscar recursos, buscar ayudas, buscar sus soluciones, buscar que alguien le ordenara sus ideas, buscar que alguien le explicara, buscar a los teólogos, buscar a los rabinos y buscar cuanta cosa estaba a su alcance para tener todas las respuestas a su vida. Pero él está preguntando qué quieres que yo haga y se queda quieto esperando para recibir la instrucción. ¿Qué quieres que haga? Muchas veces vamos delante de Dios y le decimos, Dios, ¿qué quieres que yo haga? Y nos vamos de volada a hacer lo que nosotros queremos. ¿Es que ya oré? Sí, está bien, hermano, oraste, pero ¿esperaste que Dios te dijera cómo hacer aquello? Ya oré, pero le diste tiempo a Dios para hablar a tu corazón y ministrarte su voluntad y la dirección del asunto. Y Saulo está temblando por el temor, angustiado, preocupado, preguntando, Señor, ¿qué quieres que haga? Levántate y ve a la ciudad. Y yo dije antes, cada vez que Dios nos dice qué hacer, va a implicar bendición para nosotros. El texto está diciendo, y se te dirá lo que te conviene hacer. ¿Quién no busca su conveniencia? Todos buscamos lo que nos conviene. Todos buscamos lo que nos agrada. ¿Sabes dónde está lo que nos conviene y lo que nos agrada? Delante de Dios. En una pregunta, Señor, ¿qué quieres que haga? Allí está Abraham. Abraham está viviendo su vida de una manera muy tranquila, con riquezas, con señorío, con potestad. Y un día escucha una voz que le dice, sal de tu tierra y sal de tu parentela. Y esa es la misma voz que nosotros estamos escuchando en este tiempo.
Sal de tu tierra, sal de tu parentela, sal de tus costumbres, sal de tus hábitos, sal de tu pecado, sal de tu naturaleza pecaminosa. Allí se te dirá, dice el texto, qué hacer. Hermano, yo te voy a sugerir, cuando no tengas o no sepas qué hacer o no puedas con aquello, ve a tu Señor, ora a tu Señor, busca a alguno de tus ministros que te diga, que te dé una dirección de Dios sobre qué hacer. No te quedes tirado, no te quedes inmerso en el asunto. El Señor le dijo, levántate. Lo que Dios quiere es que nosotros caminemos, que mostremos ganas de ir a Él. Quiere vernos en acción, no quiere vernos ahí tirados, botados y sufriendo y esperando que Dios venga, y Dios va a animarnos a caminar. ¿Qué hubiera pasado si Saulo de Tarso se queda tirado? Pues yo creo que a este momento Saulo tendría unas barbas bien largas y estuviera petrificado y no hubiera pasado nada. Y Saulo no hubiera sido Pablo y no hubiéramos tenido más de la mitad del Nuevo Testamento. Tuvo que levantarse. De donde estés tirado tienes que levantarte y tienes que ir delante de Dios para decirle, Señor, aquí estoy, dime qué debo hacer. Y la obediencia de Abraham nos ha llegado hasta este momento. La obediencia de Saulo nos ha bendecido hasta este momento. A vencer la tentación, a no ir donde nosotros pensamos que hay ayuda o que hay los recursos para nosotros. Después de eso, versículos 15 y 16. A un ministerio aprobado y ungido, Dios le estaba diciendo a Ananías, ve, porque instrumento escogido me es este, para que lleve mi nombre en presencia de los gentiles y de reyes y de los hijos de Israel, porque yo le mostraré cuánto le sea necesario padecer por mi nombre. Ve. Ananías le dijo, Señor, yo he escuchado cuántos daños y cuántos males ha hecho este hombre a tu iglesia. Dios le dijo, ve, porque yo le voy a mostrar a él, este es un instrumento escogido, y le voy a mostrar cuánto le va a ser necesario padecer. Hermano, algo glorioso es que para experimentar la vida de Dios, en nuestra vida tenemos que padecer muerte, tenemos que sufrir menosprecio. Yo dije antes, ¿cuál es la solución? Decir yo no lo conozco, decir yo no estuve, decir yo no voy, negar la fe, o experimentar el vituperio de Cristo. Mire qué llamamiento tan fuera de razón. Muchas veces predicamos, mira, Dios te va a bendecir, Dios te va a hacer diferente, Dios te va a dar todo lo que tú quieras, Dios va a cumplir todos tus deseos y tus caprichos. Y le decimos a la gente que estamos ministrando todo lo bonito de la vida cristiana. Mire lo que le dijeron a Saulo cuando le iban a ministrar. Dios le estaba diciendo a Ananías, yo le mostraré cuánto le sea necesario padecer por mi nombre. ¿Qué hubieras hecho si alguien, cuando te están ministrando al Señor Jesús, te hubieran dicho, vas a sufrir por causa de ser cristiano? ¿Qué hubieras hecho? Si te hubieran dicho, te van a menospreciar, te van a marginar, se van a burlar de ti, ¿qué hubieras hecho? Muy posiblemente lo hubieras pensado. O tal vez te lo dijeron y con todo y eso te metiste a la vida cristiana. Bienvenido. La vida cristiana no es una vida color de rosa, es una vida con muchas emociones. Pablo pasó muchas emociones, de esas emociones que causan la muerte. Ese hermano fue levantado de la muerte varias veces. Pero algunos son más conservadores y hubieran podido escuchar la voz que les dijera, vas a sufrir por el nombre de Cristo. Yo soy muy bíblico y le diría, heme aquí, envía a Gabriel. Heme aquí, envía a Moisés, al cabo que ese es bien aventado. Y Moisés sí puede hacer cosas de las que a mí no me gustan. Y a él si se burlan, a él nomás le da risa. Y si lo cotorrean, él sigue predicando.
Y aunque te lleven al sepulcro por causa de ministrar el evangelio, tu vida está garantizada. No te vas a morir, hermano. Tenlo por seguro. ¿Que vas a cerrar los ojitos? Eso nomás va a ser para abrirlos delante de la presencia del Señor. ¿No es eso lo que anhelamos? Entonces ser cristiano vale la pena. Y si tu vida va en ello, valió la pena. Saulo estaba diciendo aquí, ¿qué quieres que yo haga? Y un día tuvo que decir, para mí el vivir es Cristo y el morir es el valor agregado. Y Saulo siempre estuvo listo. ¿Estás listo? Bueno, el mensaje de esta mañana no es a morirte, sino es a mantenerte en santidad. Es a caminar fuera de las costumbres del mundo y fuera de los intercambios de regalos y de los regalos de botellitas y de arrullar al niño. El llamado es adorar a tu Señor, servirle, ministrar de Él. Primero a los Corintios capítulo 1 y versículo 27. Y yo estaba diciendo, si a mí me hubieran hecho el planteamiento, yo hubiera dicho, no Señor, yo no sé. Y por eso dije, manda a los hermanos que sí saben. Y primero a los Corintios me dio un sopapo que me sacudió bien bonito. 1:27 dice, 26, porque mirad hermanos, vuestra vocación, no que sois muchos sabios según la carne, no muchos poderosos, no muchos nobles, antes lo necio del mundo escogió Dios para avergonzar a los sabios, y lo flaco del mundo escogió Dios para avergonzar lo fuerte. Y cuando está hablando de lo necio y de lo flaco, ¿sabes de quién está hablando? De ti y de mí. Aunque ni estés muy flaco, pero sí seas muy necio, para avergonzar a los sabios de lo fuerte. Hermanos, el llamamiento de parte de Dios para nosotros es a caminar así, en la victoria de Cristo Jesús, en este llamamiento a servir. Que el mundo ofrece muchas emociones y Satanás te espanta. No más eso. Nada más que quiero decirte algo. Algunos estarán familiarizados con ese término que voy a decir. Señor Jesucristo ya nos curó de espanto. ¿Qué te espanta ahora? ¿El diablo? ¿Es un león? ¿El diablo es un león? Te pregunto, ¿el diablo es un león que te puede comer? No. El diablo, dice la Biblia, que anda como león, parecido a un león rugiente. Con todo y eso, anda como un pobre gato maullando, porque no puede contigo, porque has entendido que la vida cristiana es una vida de separación. Verso 16 de Hechos 9. Y yo le mostraré cuánto le sea menester que padezca por mi nombre. Para experimentar el llamado a la vida abundante, tenemos que pasar por padecimiento, dije antes. Tenemos que morir a nosotros mismos día con día y dejar que la vida de Jesucristo vaya surgiendo en nosotros, vaya emergiendo, vaya fluyendo. Hebreos capítulo 11 y versículo 25. Hebreos 11, 25. Dice de Moisés. Por la fe Moisés, hecho ya grande, rehusó ser llamado hijo de la hija de Faraón. 25, por favor. Dice, escogiendo antes ser afligido con el pueblo de Dios que gozar de comodidades temporales de pecado. Llamado a la vida abundante, es llamado a experimentar la gracia de Dios en tu caminar de santidad, en tu caminar en separación, en tu caminar mirando a tu Señor, en tu caminar no siendo distraído, en tu caminar no viendo lo que el mundo ve, en tu caminar no celebrando lo que el mundo celebra. No está aquí, pero terminando el mensaje anterior vino un hermano y me dijo,
hermano, yo sé que esto me hace falta a mí. Y me dijo, yo quiero caminar como Dios quiere que yo haga. Porque ya no quiero caminar, me dijo, en una parte y en otra. Quiero caminar con mi familia en el llamamiento de Dios. Hermano, si tú estás todavía caminando en uno y en otra acera del camino, quiero decirte, el llamamiento que Dios está haciéndote es a la separación. Es a caminar en una acera del camino, la de la vida cristiana. Y si te cuesta mucho trabajo evitar las celebraciones o no quieres porque piensas que tienes compromiso social y porque la Navidad implica para ti cierto significado, quiero decirte, Satanás te ha mantenido engañado. Jesucristo quiere bendecirte. Las celebraciones de Navidad son, dije antes, pura adoración a los demonios. Y puedes pensar, hermano, pero es que yo todos los años lo celebré con mi familia, ¿ahora qué voy a hacer? Ponte a orar, ponte a buscar del Señor. Busca que Dios te ayude, te llene de su gracia y te ayude a vivir una nueva vida cristiana. El texto que estamos leyendo, la parte dice, yo le mostraré cuánto le sea menester padecer. Esa es parte del padecimiento, hermano, y es muy bonito. Padecer, no hacer lo que el mundo hace, trae resultados muy buenos a la vida personal. Ya te dije antes, cada vez que el Señor te dice lo que te conviene hacer, te trae bendición. Y voy a abusar de algo. No celebrar Navidad ni todos los festejos posteriores, eso es lo que te conviene hacer. Y Dios quiere bendecirte. Queremos animarte. En esta iglesia se enseña no celebración de eso, porque queremos dar un culto y una adoración al Rey de Reyes y al Señor de Señores para experimentar la vida abundante de Cristo Jesús. El último llamamiento es al trono. Y en medida que vas caminando en el camino de Dios, en medida que vamos caminando viendo a nuestro Señor, estamos caminando hacia el trono, hacia el llamamiento que es reinar con nuestro Dios. ¿Sabes? Pensar en vivir una eternidad, empezando desde ya, en la victoria de Cristo Jesús, es una cosa gloriosa. No te preocupes si hay algo que no puedas hacer. Ve a tu Señor. Si no sabes de lo que estamos hablando y quieres más información, ve con algunos de los ministros de la iglesia. Ellos te van a ayudar y te van a animar a caminar en el camino de santidad. Lo que te diremos por tercera ocasión es todo eso es un engaño de Satanás. Es pura mentira. La verdad de Dios es: yo soy Jesús. Dios te bendiga.